En las vastas tierras que yacían más allá del Jordán, donde los días eran devorados por el sol ardiente y las noches susurraban leyendas en voz de arena, un pueblo marchaba. No era un ejército común. No llevaban estandartes de reyes, ni escudos forjados en ciudades amuralladas. Sus filas eran de pastores, obreros y niños. Sin embargo, en su andar había algo que helaba la sangre de las naciones, el Dios que iba con ellos. Este pueblo era Israel, liberado de la esclavitud de Egipto por mano poderosa. Con cada paso, los reinos vecinos caían en temor. Amalek, Sihón, Og, nombres que antes imponían respeto, ahora eran solo polvo bajo los pies de una nación nómada, guiada por una nube de día y fuego de noche. Y en lo alto de una colina en Moab, el rey Balac miraba. Su rostro, cincelado por la ansiedad, observaba cómo el campamento de Israel se extendía como un mar de tiendas hasta donde alcanzaba la vista. Son como enjambres, dijo con voz baja, devoran todo a su paso. Pero sabía que no era su número lo que los hacía temibles. Era su Dios, un Dios invisible, sí, pero más poderoso que los ídolos de piedra de Moab. Los sacerdotes del rey ofrecieron sacrificios. Consultaron sus ídolos, quemaron incienso hasta que el templo se ahogó en humo. Pero ninguna señal venía. Y entonces uno de sus sabios habló. Hay uno que puede ayudarnos. No es de Israel, pero ve visiones, habla con los dioses, y sus palabras no fallan. Se llama Balaam, hijo de Beor. Vive en Petor, junto al Éufrates. Balac se aferró a ese nombre como náufrago a una tabla. Enviaría mensajeros, hombres con manos cargadas de oro, plata, sedas. Id a Balaam, ordenó, y decidle que venga, que maldiga a este pueblo antes de que lleguen a nuestras puertas. Los enviados cabalgaron días y noches hasta encontrar la casa de Balaam, una construcción modesta, pero rodeada de símbolos antiguos y piedras marcadas con runas. El aire allí era denso, como si el tiempo caminara más lento. Balaam los recibió con mirada aguda, ojos que parecían ver a través de las palabras. «El rey de Moab te ruega», dijeron los emisarios. «Hay un pueblo que ha salido de Egipto. Han cubierto la tierra. Ven, maldícelos para que podamos vencerlos. Lo que tú bendices, queda bendito. Lo que maldices, es maldito». Balaam los escuchó. No dijo sí ni no. Les pidió quedarse esa noche. Hablaré con el Señor. Lo que Él me diga, eso haré. Aquella noche, cuando el silencio envolvía el mundo como un manto, Dios vino a Balaam. No fue en un sueño cualquiera, ni en susurros vacíos. Fue una presencia, un peso, una voz. ¿Quiénes son estos hombres? Balaam explicó. Dios respondió sin rodeos. No irás con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Al amanecer, Balaam se presentó ante los enviados. No puedo ir con vosotros, el Señor no me lo permite. Los hombres regresaron, pero Balac no se dio por vencido. Envió otra comitiva, más noble, más rica, más insistente. Te honraré en gran manera, prometieron. Solo ven y maldice a este pueblo. Balaam, codicioso pero temeroso, respondió. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo ir más allá de lo que el Señor me diga. Pero quedaos esta noche, veré si Él me dice algo más. Y Dios volvió a hablarle. Esta vez le permitió ir, pero con una advertencia. Ve con ellos, pero solo hablarás lo que yo te diga. Y así, al amanecer del tercer día, Balaam ensilló su burra, tomó a 2 siervos y partió rumbo a Moab, ignorando que el juicio de Dios lo seguía de cerca. Los primeros rayos del sol caían sobre las montañas de Moab cuando Balaam partió. Sus siervos marchaban en silencio, pero su mente estaba inquieta. Aunque había recibido la autorización de Dios para ir, su corazón no estaba limpio. La codicia pesaba más que la obediencia. Él no lo sabía aún, pero cada paso suyo
era observado por ojos celestiales, y el juicio del Altísimo ya estaba en marcha. El viento del desierto acariciaba la cara de Balaam, pero algo lo inquietaba. Su burra, fiel compañera de muchos viajes, comenzó a comportarse de forma extraña. Iban por un camino estrecho entre dos viñas, cercadas por muros de piedra. De pronto, la burra se desvió del sendero y se metió en el campo. Balaam la azotó con furia. La burra volvió al camino, pero pronto se detuvo y se pegó a la pared, aplastando el pie de Balaam contra las piedras. Él gritó de rabia y volvió a golpearla. Sus sirvientes lo miraban, sin atreverse a decir nada. ¿Qué le ocurría al animal? Pero entonces, en un pasaje aún más angosto, donde no había lugar para desviarse, la burra se dejó caer al suelo, como si hubiera visto algo aterrador. Balaam, furioso, la golpeó por tercera vez con su vara, y en ese momento, el milagro ocurrió. La burra, que durante años había sido muda compañera de camino, abrió su boca por voluntad de Dios y dijo con voz clara: «¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces?» Balaam, cegado por la ira y el desconcierto, no se asombró del milagro. En vez de caer al suelo, le respondió como si fuera una discusión normal: «Porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada, ahora mismo te mataría». Pero la burra replicó con una calma que no era suya: «¿No soy yo tu burra, la que has montado desde hace años? ¿Acaso he hecho esto antes?» Y entonces, los ojos de Balaam fueron abiertos por Dios. Su vista espiritual fue desatada como un velo arrancado de golpe, y vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada, resplandeciente como relámpago. Su rostro era como fuego, y su presencia más temible que 1000 ejércitos. Balaam cayó al suelo, rostro en tierra, temblando. El ángel habló con voz como trueno: «¿Por qué golpeaste a tu burra? Ella me vio y te salvó. Yo vine a matarte porque tu camino es perverso ante mí. De no ser por ella, ya estarías muerto». Balaam, humillado, respondió: «He pecado. Si no es correcto que vaya, volveré». Pero el ángel respondió: «Ve con ellos, pero solo dirás lo que yo te ordene. Nada más». Desde ese momento, el corazón de Balaam no fue el mismo. La burra, instrumento de Dios, le había abierto no solo el camino, sino también la comprensión. No estaba jugando con simples palabras, sino enfrentándose a la voluntad sagrada del Altísimo. Y así continuó su viaje, con el eco de la voz de Dios aún resonando en sus oídos, rumbo al encuentro con el rey Balac, sin saber que lo que iba a pronunciar cambiaría el curso de una nación entera. El sol estaba alto cuando Balaam llegó finalmente a las puertas de Moab. Las murallas del reino brillaban como bronce bajo el calor del desierto. Allí lo esperaba el rey Balac, impaciente, ansioso y lleno de esperanza. «¿Por qué tardaste tanto?», le dijo con frialdad al profeta. «¿Acaso no sabía yo que podía honrarte grandemente?». Pero Balaam, con la voz aún marcada por el encuentro celestial, respondió con gravedad: «He venido, sí, pero no puedo hablar nada por mi cuenta. Solo las palabras que Dios ponga en mi boca, eso hablaré». Balac lo llevó con urgencia a un lugar llamado Bamot Baal, un monte desde donde se podía ver parte del campamento de Israel. El rey pensaba que si Balaam los veía con sus propios ojos, su odio se encendería y maldeciría por impulso. «Levanta aquí 7 altares», le ordenó, «y en cada uno ofrece un toro y un carnero». Balaam obedeció. Cuando el humo de los sacrificios ascendió al cielo, él se apartó para consultar al Señor. Dios vino a él, como antes, y puso en su boca palabras ardientes. Balaam volvió al rey, y mientras Balac y sus príncipes esperaban una maldición, el profeta levantó su voz y dijo: «¿Cómo he de maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenar a quien el Altísimo no ha condenado?
Desde la cima de las peñas los veo, desde las colinas los contemplo. Un pueblo que vive aparte, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Muera yo la muerte de los justos, y sea mi fin como el suyo. Balac se levantó de golpe. ¿Qué has hecho? Te traje para maldecir, y los has bendecido. Pero Balaam, firme, respondió: ¿acaso no debo decir lo que Dios me ordena? Balac no se rindió. Pensó que quizás la vista del campamento los influía. Lo llevó a otro monte, el monte Pisga, desde donde solo se veía una parte del pueblo. De nuevo construyeron 7 altares. De nuevo ofrecieron sacrificios. De nuevo, Balaam se apartó. Y de nuevo, la voz de Dios descendió sobre él. Cuando volvió, Balaam pronunció su segunda profecía. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Dirá él algo y no lo hará? ¿Hablará y no lo cumplirá? Contra Jacob no hay encantamiento, ni adivinación contra Israel. El Señor su Dios está con ellos, y el clamor de un rey está en medio de ellos. Dios los sacó de Egipto, tienen la fuerza del búfalo. No hay mal que prospere contra ellos. Esta vez, Balac estaba aún más furioso, pero también desesperado. «Si no vas a maldecirlos, al menos no los bendigas». Pero Balaam replicó: ¿no te advertí que solo hablaría lo que el Señor dijera? Entonces Balac lo llevó por tercera vez, al monte Peor, que daba directamente al desierto. Desde aquí, quizás, pensaba el rey, aferrado a su última esperanza. De nuevo los altares, de nuevo los sacrificios. Pero esta vez Balaam no se apartó. Sabía que Dios ya estaba presente, listo para hablar. Y Balaam, con ojos como fuego y voz como trueno, pronunció la profecía más gloriosa hasta entonces. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor. Dios los sacó de Egipto y tiene para ellos la fuerza de un unicornio. Bendito el que te bendiga, Israel, maldito el que te maldiga. Balac no soportó más. Golpeó sus manos, gritó como un loco. Te traje para maldecir a mis enemigos, y los has bendecido 3 veces. Vete, el Señor te ha privado de la recompensa. Pero Balaam, ya sin miedo, sin deseo por oro, y tocado por el Espíritu, respondió: antes de irme, te declararé lo que este pueblo hará a los tuyos en los días por venir. Y así comenzó a pronunciar profecías sobre las naciones, anunciando el destino de Moab, Edom, Amalec y más. Pero entre todas, una visión brilló como estrella en la oscuridad. El aire en el monte Peor se volvió pesado, no por el calor del desierto, sino por el peso de lo eterno. Los príncipes moabitas no sabían si huir o postrarse. El rey Balac ya no gritaba. Sus ojos, que antes brillaban de ambición, ahora ardían de miedo, porque Balaam, aquel profeta que había venido por oro, ahora era una llama viva encendida por el mismo Dios que Balac quería desafiar. Y entonces Balaam habló una última vez. Esta no era ya una bendición, ni una defensa del pueblo de Israel. Era una visión del futuro, tan distante como glorioso. Su voz no era suya, era del espíritu que lo poseía. Declara Balaam, hijo de Beor, el varón de ojos abiertos, el que escucha las palabras de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, el que ve la visión del Todopoderoso, postrado, pero con los ojos abiertos. Y entonces vino la profecía que atravesó los siglos como un rayo de fuego. Lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella, y un cetro se levantará de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Silencio, profundo, sagrado, aterrador. Balaam hablaba de una figura venidera, una estrella que saldría de Jacob, un rey, un redentor, un conquistador.
alguien que aún no había nacido, pero cuyo poder sería tan grande que no solo derribaría a Moab, sino que reinaría sobre toda la tierra. Ese versículo, que siglos más tarde inspiraría a los sabios de Oriente a buscar al rey de los judíos, guiados por una estrella, fue dicho por un hombre pagano, tocado por el Altísimo. Pero Balaam no terminó ahí. Continuó. Su voz recorrió los nombres de las naciones como viento que arranca árboles. Amalec, el primero de los pueblos, sería destruido hasta no quedar rastro. Los kenitas que habitaban en Fortaleza serían llevados cautivos por Asiria. Las naves de Kitim afligirían a Asiria y a Eber, y la historia misma se estremecería. Cuando la última palabra fue pronunciada, Balaam se detuvo, no por falta de fuerzas, sino porque su rol profético había terminado. El mensaje había sido dado, la verdad había sido dicha. Él, que vino a maldecir, se convirtió en un mensajero del Dios viviente. Su boca fue usada por el Altísimo para declarar gloria, juicio y esperanza eterna. Balaam se volvió. Ya no miró a Balac. No tomó su oro. No pidió nada. Descendió del monte como una sombra, como una figura entre el polvo. Pero no todo acabaría ahí. Tras la gran profecía sobre la estrella que surgiría de Jacob, Balaam descendió de la montaña, sus pasos pesados, como si la revelación misma hubiera dejado una marca en su alma. El rey Balac, al principio desbordado por la gloria de las palabras del profeta, se retiró al palacio en silencio, mientras que los príncipes moabitas apenas podían entender lo que había ocurrido. El pueblo de Israel seguía avanzando por el desierto, ignorante de la guerra que se estaba librando en las altas montañas. Pero Balaam ya no era el mismo. En el fondo de su ser, algo se había quebrado. Aunque había hablado como instrumento de Dios, su corazón aún latía por la codicia. Había escuchado la voz del Altísimo, pero no había cambiado por completo. La avaricia, esa sombra que había oscurecido su corazón, no lo dejó descansar. Quedaba algo más, un deseo oculto que Balac explotaría en los días siguientes. Balac, al verse despojado de su objetivo inicial, pensó que Balaam debía ser despojado también de su dignidad. Pero antes de despedirlo, el rey le ofreció un último trato. Vete con tus riquezas, pero si realmente puedes maldecir a ese pueblo, harás mucho más por mí que cualquier bendición. Balaam, seducido por el oro y el poder, comenzó a encontrar su propio camino de corrupción. El profeta no regresó a su tierra. Su corazón, ya cautivo de su codicia, empezó a tramar lo que aún podía hacer. En su mente retumbaba una verdad. Israel era fuerte, pero podían ser derrotados si eran tentados, si sus corazones se corrompían. Así, Balaam, el profeta de Dios, se convirtió en un consejero en las sombras. Le susurró a Balac un plan perverso, uno que iría en contra de la voluntad divina. No podría maldecir a Israel abiertamente, pero podía hacer algo mucho más destructivo: tentar a los hijos de Israel hacia el pecado. Si los israelitas eran seducidos por la idolatría y la inmoralidad, entonces la maldición caería sobre ellos por sí sola. Balaam instruyó a Balac para que enviara mujeres moabitas al campamento de Israel, mujeres que llevaran consigo los dioses falsos de Moab. Ellas seducirían a los israelitas, los harían adorar a Baal, el dios pagano, y se entregaran a la inmoralidad sexual. De este modo, la ira de Dios caería sobre ellos por su infidelidad. Balac, confiando en las palabras del profeta, siguió su consejo. En poco tiempo, las tribus de Israel cayeron en la trampa. La relación entre ellos y las mujeres moabitas llevó a un gran pecado en el campamento de Israel. Dios, enojado, envió una plaga que mató a miles. Sin embargo, incluso en medio de su pecado, Moisés y los líderes de Israel se levantaron y con gran valentía erradicaron la idolatría que Balaam había sembrado en sus corazones.
El juicio de Balaam no tardó en llegar. El profeta, que había sido llamado por Dios para bendecir, pero que se corrompió por su amor al oro, se convirtió en uno de los más grandes enemigos de la nación de Israel. Fue recordado no solo por sus bendiciones, sino por su traición. La historia de Balaam es un triste recordatorio de cómo un hombre puede ser tocado por Dios, recibir su revelación y aún así ceder a las tentaciones del corazón. Su vida terminó en tragedia, y él mismo pereció en la guerra contra los madianitas, no como un líder de Dios, sino como un enemigo de su pueblo. Así terminó la historia de Balaam, el profeta que vio la estrella de Jacob, pero que sucumbió al poder destructivo de la codicia y el engaño. Si esta historia te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Cada acción tuya me impulsa a seguir creando más relatos bíblicos que inspiren, enseñen y transformen.